Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de clase en directo con el profesor maestro Hugo Fernández, que va a impartirnos una segunda clase del curso de experto Aprendizaje basado en proyectos, que como ustedes saben llevan a cabo la Universidad Libre en colaboración con la CIEC, la Confederación Interamericana de Educación Católica. Es para nosotros un placer volver a recibirlos en esta plataforma de las sesiones en vivo. Vamos a dar inicio ya a la sesión. Ustedes ya conocen al docente que participa, ya han tenido la semana pasada una primera sesión introductoria. El docente Hugo Fernández, como ustedes saben, es consultor y experto en el ámbito educativo, social, deportivo y ejecutivo y en este caso está impartiendo este curso de aprendizaje basado en proyectos. La semana pasada, como les decía, se ha impartido ya la primera sesión en la que se trataron los contenidos más básicos, los principios y las características de la metodología, las fases y las claves para el desarrollo de un buen proyecto. Y en el día de hoy vamos a hablar de diseño e implementación del aprendizaje basado en proyectos. Vamos a hablar de los roles y las funciones de los docentes y de los alumnos en esta metodología y un poco también de la evaluación. Sin más preámbulo, les dejo ya con el docente. Les agradezco si durante la exposición mantienen sus micrófonos silenciados para que no haya interferencias y de esta manera todos podremos gozar de una mejor calidad de audio. Al final tendremos un pequeño espacio para comentarios y preguntas. Adelante, maestro Hugo Fernández, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias, Mari. Y buenas tardes aquí desde España, buenos días en los países donde se encuentren. Como siempre es un placer poder compartir mi conocimiento, mi experiencia y sobre todo un tema que me resulta de interés sobre esta metodología de aprendizaje basado en proyectos. Y vamos a intentar hoy continuar con la sesión del otro día, ampliar un poquito más esta información y este contenido para todos ustedes. Hoy tenemos un poquito más de gente dentro de la conferencia, pero igualmente recordar que la conferencia estará grabada y colgada en la plataforma y disponible para todas aquellas personas que lo necesiten. Bien, vamos a dar comienzo y para ello, recordar un poco los contenidos que nos toca ver en el día de hoy. Ellos son profundizar más sobre el diseño e implementación de esta metodología. El otro día la nombramos, la mencionamos, pero hoy es el día de profundizar un poquito más en esta metodología. El otro día vimos los principios básicos, características y claves para poder hacer un buen diseño de esta metodología, pero vamos a ver cómo podemos implementarlo allá donde nos interese, sobre todo si trabajamos y podemos hacerlo dentro de un centro escolar como parte agente implicada como docentes o como parte del equipo directivo. Veremos algunas dificultades que pueden existir en la implementación de esta metodología, los roles y las funciones de los profesores y los alumnos dentro de esta implementación y de esta metodología en un centro escolar. También haremos mención, para dejar bien definido y claro, lo importante que son las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje cooperativo y las rúbricas como elemento y herramienta para la evaluación de los alumnos y en esta metodología. El otro día nos surgían dudas durante la conferencia y también veremos cómo se puede evaluar a través del ABP, a través de esta propia metodología. Seguimos construyendo, intentamos seguir construyendo nuestros 4 pilares de la educación. Estos pilares que define la UNESCO hace ya más de 20 años, el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser, ¿no? A través de esta metodología tenemos una gran oportunidad de hacerlo y de construir el conocimiento de la educación, nuestro conocimiento a través de los alumnos y también de los 4 pilares de la educación dentro de cualquier sistema educativo de cualquier país. Dicho lo cual, vamos a recordar cuál es este proceso, estas fases y claves que el otro día iniciamos sobre la implementación de esta metodología del aprendizaje basado en proyectos. Tenemos un proceso que seguir
para poder culminar con nuestro producto final. Que consecuentemente el objetivo, ya lo recordamos, no es el producto final, sino ese aprendizaje significativo, ese desarrollo de competencias y habilidades del alumno. Y en este sentido, para eso tenemos este mapa de fases que nos ayuda un poco a entender qué proceso debemos de seguir. A través de estas preguntas nos puede ayudar un poco a orientarnos sobre cada una de las fases, desde el quiénes somos, qué necesitamos aprender, qué competencias queremos desarrollar nuestros alumnos, establecer ese calendario, ponernos a investigar, cómo vamos a evaluar, qué recursos vamos a utilizar o disponemos dentro de nuestro centro, qué recursos de interés tenemos que podemos buscar y recurrir, y después cómo vamos a exponer este producto final. Es por ello que vamos a comenzar hablando de cómo implementar esta metodología a través de un diseño de nuestro producto final, de cuál es el producto que queremos desarrollar. Para eso tenemos que hacernos primeramente una pregunta inicial, que es ¿cómo podríamos hacer este producto final? ¿Cómo podríamos desarrollar estas competencias en los alumnos? ¿Cómo podríamos conseguir que el centro se implique? ¿Cómo podremos hacer? Esta es nuestra pregunta inicial que al final tendremos que dar respuesta, ¿no? En este proceso, esto es un mapa que nos sirve para entender el proceso, a modo de serpiente, a modo de círculo, que todo culmina siempre con la fase número 12 de la respuesta a la pregunta inicial. Empezaremos por elegir ese tema del proyecto. Ese tema ese proyecto, ¿en qué ámbito nos gustaría desarrollar ese proyecto? Ya en la fase número 2 se trataría de definir qué objetivos y contenidos curriculares para ponerlos en común con el equipo directivo o con el equipo colaborativo, el equipo de docentes o de profesionales que van a participar en el desarrollo de esta metodología. Ya en la tercera, definir cuál es el reto final, qué queremos conseguir al final, qué producto queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir. Un momento por si hay algún problema en la plataforma. Ok, rogamos a todos que puedan silenciar los micros. Continuamos con la parte número 4. Como decíamos el otro día, establecer esa lista de deseos de los alumnos, hacer esa tormenta de ideas para saber qué intereses tienen los alumnos sobre qué tema queremos desarrollar ese proyecto. Y en ese momento es cuando llega la fase un poquito más interesante de decidir qué producto vamos a desarrollar, la fase número 5. Ya la fase número 6, en esa fase número 6, se trataría de elegir qué competencias queremos desarrollar. En eso vamos a meternos ahora en la siguiente diapositiva sobre cómo podemos elegir esas competencias y cuáles son las que queremos desarrollar. Esta es la parte más importante de la implementación de esta metodología. Y la fase número 7 sería la parte de organizar, planificar las fases, la parte de programación y planificación, que es muy importante antes de empezar a elaborar tareas, actividades con los alumnos. La fase número 8 de elaboración del producto ya es la fase un poquito más de trabajo práctico, de trabajo de campo. Se trata de ir poco a poco haciendo actividades para elaborar ese producto final. En la fase número 9, después veremos más ampliamente esta información, es cómo evaluar. Esa evaluación continua y de seguimiento durante el proyecto, tanto del alumnado como de los profesores. Veremos la utilidad y la importancia de las rúbricas en este sentido. En la fase número 10, en la presentación pública del producto final. Esto llega un poquito más hacia final del curso académico. Si decidimos que es un curso académico, es la presentación pública de ese producto final. No todo culmina con la presentación del producto, todo culmina con el aprendizaje de las competencias. En esa parte de evaluación final, en la fase número 11, veremos cómo podemos evaluar el producto, las fases, el proceso, las competencias, los conocimientos, el desarrollo del proyecto, los alumnos, el profesorado. Y finalmente la fase número 12, que es hacer esa reflexión final, al final cuando acabe todo ese proyecto,
todas estas actividades, toda esta implementación. En esa fase número 12 es hacer esa reflexión de forma grupal sobre si cumplimos o no cumplimos nuestros objetivos iniciales, haciendo mención y respuesta, intentando dar respuesta a la pregunta inicial. Como el otro día estuvimos explicando un poco a poco cada una de las fases, pero en la fase, vamos hoy a partir de la fase número 6, que es la parte de cómo empezar a diseñar e implementar ya esta metodología. Supongamos que ya elegimos el tema, el ámbito de interés, ya tenemos los objetivos y contenidos curriculares que vamos a trabajar, ya tenemos definido cuál es nuestro reto al final de este proyecto, ya sabemos los intereses de los alumnos, ya hemos elegido un producto final y ahora queremos implementar este producto, esta metodología y empezar a elaborar este producto con nuestros alumnos. Y aquí la fase número 6 tiene mucha importancia. Tenemos que elegir, queremos elegir cuáles son las competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Para eso podemos hacernos esta pregunta. ¿Queremos que nuestros alumnos sean competentes en? ¿Son estas competencias básicas o transversales? Esas competencias básicas son en relación a comunicación lingüística, a competencia matemática o competencias básicas en ciencia y tecnología, un poco las que están dentro del currículum escolar. Esas competencias que tenemos que desarrollar día a día en cada una de las materias. Estas son las básicas, las obligatorias, incluso en cada ley, en cada sistema educativo, pero siempre queremos desarrollar más competencias y siempre estén o no contempladas en nuestro currículum escolar, que son las competencias transversales, ¿no? Son todas aquellas que no son solamente las del saber, sino son las partes más de habilidades, la parte más del desarrollo personal, esa competencia digital en relación con las tecnologías, la competencia de aprender a aprender, las competencias sociales y cívicas, la parte del trabajo de equipo, el sentido de la iniciativa, el espíritu emprendedor, la autonomía, la conciencia, el metaanálisis, las expresiones culturales, todo esto son competencias que podemos desarrollar. Estos son varios ejemplos, pero tenemos que decidir dentro del equipo colaborativo, de los docentes que participan en esta implementación de esta metodología, qué competencias queremos desarrollar. Y esta es una de las fases más importantes porque no podemos empezar a desarrollar ningún proyecto si no sabemos qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Reitero y repito que esta metodología no es para simplemente desarrollar conocimientos y contenidos de las materias, sino que también para desarrollar competencias, ¿no? El objetivo no es desarrollar un producto final, hacer un proyecto. No solamente, hay una diferencia entre hacer un proyecto y en trabajar con esta metodología de aprendizaje basada en proyectos para desarrollar conocimientos y competencias. En la fase número 7, para implementar esta metodología, tenemos que tener muy claro que la planificación, la organización, la programación forma parte del desarrollo. Es decir, esto es una parte vital del desarrollo. Si no podemos después cometer algunos errores en el propio desarrollo. Tenemos que saber con qué capital humano contamos, es decir, quiénes van a formar parte del desarrollo de esta metodología y de este producto final. Primeramente, esto ya va a una fase un poco número 1 y número 2, que es la formación del equipo de trabajo, ¿no? El grupo de trabajo, para que tenemos que tener en cuenta las tareas, roles y funciones de cada persona dentro de ese grupo de trabajo. Es decir, dentro del equipo colaborativo. Llamamos al equipo colaborativo aquel que va a trabajar activamente en el proyecto desde el ámbito docente. Es decir, los docentes, el equipo directivo, todo el personal de la comunidad escolar que no es alumno y va a trabajar y va a participar en este proyecto. También tenemos que definir esos equipos de alumnos, es decir, si van a colaborar varios grupos de alumnos, un grupo grande, varios grupos pequeños, varias aulas, varios cursos, para saber con qué gente contamos en el desarrollo de esta metodología. También tener muy claro de qué recursos materiales disponemos y de cuáles no, para el desarrollo del producto final. Ahora nos estamos centrando en cómo elaborar ese producto final, cómo implementar esta metodología para desarrollar este producto final. ¿Qué recursos económicos disponemos? La planificación y programación de las acciones yo opino que la debemos hacer por meses o por ciclos. El otro día nos preguntaban si debemos hacerlo de todo el curso académico, de lo que dura el proyecto, o hacerlo por ciclos, por ciclos de cuatrimestres, semestres, bimestres o lo que corresponda en cada caso.
Pero hay que hacerlo siempre por meses, actividades y desarrollo de actividades por meses, pero también por ciclos. Es decir, podemos definir ciclos de 3 meses, 4 meses o lo que nos interese. ¿Cuántas actividades vamos a desarrollar? ¿De qué tipo son estas actividades? ¿Son actividades dentro del aula, fuera del aula? ¿Si requiere de la participación de los docentes o no? Entonces hay un mundo, hay una gran cantidad de preguntas que resolver en esta parte de la planificación y la programación de las distintas acciones. Y ahí tener muy clara que hay tres fases en el desarrollo de esta implementación. Lo veíamos el otro día, la primera parte de investigación y preparación, que esto ya forma parte de los alumnos, esa parte de empezar a investigar y preparar esa documentación, esos contenidos, esos temas, empezar un poco la parte de ponerse a caminar. La parte del desarrollo ya es la parte más de desarrollo del producto final. Es ahí donde va más trabajo de campo, la parte más práctica, la parte más un poquito más manual, más de trabajo directo en el producto final. Y la fase final, que es una vez tengamos el producto final finalizado, la exposición al público y la evaluación. Es decir, de todas las fases que veíamos antes, de esas 10-12 fases, va divididas en 3 grandes bloques: investigación y preparación, que son un poco las primeras, la parte de desarrollo y la parte de exposición y evaluación. En esto es lo que dura la elaboración del producto final a través de esta metodología. Es importante saber cuánto tiempo disponemos para desarrollar este producto final, para no quedarnos cortos de tiempo. Como decía el otro día, recomiendo que pueda ser un curso académico. ¿Por qué? Pues teniendo el calendario escolar a la mano, podemos planificar muy bien las distintas acciones que tenemos que tener desarrollado cada mes o cada ciclo. Un curso académico suelen ser sobre 8 meses. Y en 8 meses se puede hacer un gran proyecto. La verdad es que menos tiempo depende del proyecto, ¿no? Menos tiempo sería poco tiempo para desarrollarlo, y más tiempo, pues a veces entre curso escolar y curso escolar hay cambios de grupos, hay cambios de alumnos, hay cambios incluso dentro del currículum escolar, hay cambios, ¿no? Entonces, lo que es más seguro de desarrollar es a través de un curso escolar. Ahora bien, siempre digo, se puede desarrollar el mismo proyecto durante más años o darle una continuidad durante más años al mismo proyecto. Entonces, esto ya depende un poco de lo que se decida entre el equipo colaborativo, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los tiempos. El curso escolar parece que es largo, pero en realidad no es tan largo. Son 8 meses, pero son 5 días de clases semanales, tenemos vacaciones de por medio, quiero decir que no son tantos días lectivos para poder desarrollar nuestro producto final. Hay otras herramientas que nos ayudan un poco a planificarnos, a organizarnos. Esta es una recomendación que hago, que es la de utilizar un panel de organización de tareas, de ideas y de tiempos, ¿no? Este es hecho de forma composites, en un mural, en un panel, en una pared, que nos puede ayudar a que todo el mundo vea cómo se está desarrollando ese proyecto y todas las actividades que quedan por hacer. Para explicarlo rápidamente y cómo consiste, yo creo que algunos docentes ya lo conocen, este sistema, se utiliza bastante, sobre todo en países anglosajones. Podemos poner, en cada columna podemos poner las distintas partes del proyecto a desarrollar, incluso por colores. Y después abajo en el panel están las tareas ya finalizadas. Entonces, recortado. ¿Se me escucha bien? Sí, yo creo que se me escucha bien. Sí. Dígame. Ok, continúo. Decía, Me toca hacer una tarea. En la parte de abajo podemos poner las tareas finalizadas y en cada columna podemos poner todas las tareas que faltan por desarrollar, por colores o por temática o por tipo de interés. Esto ayuda mucho a entender, pues, la planificación de cómo se está desarrollando todo el proyecto. Esto puede ser un mural un panel que quede específico en el centro, en una zona del centro, que todo el mundo lo pueda ver, que sea
abierto a todas las personas que participen en el proyecto, tanto docentes como alumnos. Y eso ayuda mucho a entender cómo se está desarrollando. La verdad es una herramienta muy útil. Incluso esta herramienta existe de forma digital. Esta herramienta existe de forma digital, se llama Trello, es un gestor de tareas y planificación, se llama Trello, con doble L, y es muy útil para trabajar por proyectos con distintas personas o con distintos grupos de trabajo. Es más, como es muy importante desarrollar las competencias tecnológicas y las TICs, pues es una buena oportunidad para que cada persona pueda utilizarlo también dentro de sus tablets, smartphones o dispositivos digitales. Continúo con esta parte de la fase número 8, que es la elaboración del producto final. Hay que definir muy bien cuál es la fecha prevista de finalización de este producto final, pero hay que definirlo en el inicio del curso académico. Saber qué metodología vamos a llevar en el aula, es decir, que todo el mundo siga la misma línea. Si tenemos varias materias, tenemos varios docentes, que más o menos todos los docentes siguen la misma línea de trabajo, ¿no? Que las actividades sean similares, para que todo el mundo trabaje en la misma línea, se desarrollen las mismas competencias dentro de los alumnos. ¿Qué actividades y acciones son comunes entre varias materias, entre varios docentes? Tener muy claros esos objetivos, esa tipología, ese tipo de actividad y cuánto va a durar esa actividad. Eso se decide entre el equipo colaborativo. Eso va un poco a gusto de los docentes, que son un poco los que guían este proyecto. Llegamos a una parte muy importante y siempre surgen dudas sobre si esta metodología nos permite evaluar al alumno. Y tenemos dos posibilidades. Podemos hacerlo a través de una evaluación continua y de un seguimiento del proyecto y de los alumnos, o podemos hacerlo a través de una evaluación final. Yo creo que las dos son compatibles y las dos deberíamos hacerlos, ¿no? Tenemos que, como docentes, dar continuamente una retroalimentación, un feedback a los alumnos para guiarlos, para saber cómo van, pero para guiarlos en su consecución de los objetivos y en el desarrollo de estas competencias y sus conocimientos. Tenemos que definir y saber muy bien si vamos a evaluar o a calificar. Estamos muy acostumbrados, en la educación más tradicional, a calificar cada actividad o cada conocimiento o cada una de las cosas que hace el alumno, pero evaluar implica algo más. Evaluar implica también evaluar procesos. Tenemos que decidir si vamos a evaluar el proceso o el producto final. Soy más partidario de evaluar todo el proceso, de inicio a fin, no solo el producto final. El producto final es la culminación de todas las actividades y de todo el proceso. Es muy útil también utilizar varios tipos de evaluación. Dentro de la educación hay varios tipos de evaluación que podemos utilizar, como la autoevaluación, que cada alumno se autoevalúe a través de los criterios que definamos, una coevaluación, que puede ser evaluar con otros compañeros, alumnos entre alumnos, evaluación por pares, evaluaciones grupales, y la heteroevaluación. Pues, por ejemplo, que un grupo, un aula, evalúe a otro grupo aula, que eso también ayuda. Eso tenemos que definirlo en la parte como equipo docente, cómo vamos a evaluar a los alumnos, si queremos que esto forme parte de la evaluación o no. Otros métodos de evaluación muy útiles, muy importantes, que deberíamos incluir en esta metodología son tres, pero esto a gusto y preferencia de cada docente. Una herramienta muy útil son los diarios de aprendizaje. Yo creo que esto generalmente se utiliza en la educación, pero en esta metodología es muy importante que el alumno diariamente o semanalmente, a través de un diario de aprendizaje que pueda ser escrito o, como tradicionalmente escrito, o más bien a través de un diario digital. Existen muchas herramientas digitales para hacer un diario online y que incluso cada docente pueda revisarlo y controlarlo para saber cómo va avanzando el alumno en su aprendizaje. Estos diarios son muy útiles para la autorreflexión, el análisis, para saber cómo van avanzando no solo en el producto y en el proyecto, sino también en su conocimiento y su aprendizaje, que eso es muy importante. En cuanto a los portafolios, otra herramienta muy útil, tiene un portafolio tanto físico como digital, es decir, un portafolio, una carpeta donde podamos meter todas las cosas, todas las actividades, toda la documentación que va realizando el alumno durante el proceso. Es decir, desde que empieza
esta metodología hasta que finaliza con el producto final. Y eso es muy útil después también porque nos sirve para evaluar al alumno. Si podemos evaluar el portafolio con unos criterios que ahora veremos a través de las rúbricas, pero que es muy útil e incluso ese portafolio puede ser digital. Ya estamos implementando esta metodología a través de las tecnologías y eso es muy importante también para desarrollar la competencia digital. En cuanto a las rúbricas ahora profundizaremos un poquito más lo importante que son. Las rúbricas es una herramienta que nos ayuda a evaluar el aprendizaje y proyectos de aprendizaje, esta metodología. Son aquellos aspectos del proceso de aprendizaje que se quieren evaluar. Ahora pondré un ejemplo en la siguiente diapositiva. Nos sirven para aclarar los aspectos que se van a evaluar. Tenemos que definir una escala de valores mediante la cual puntuaremos cada dimensión de 1 a 4. Y estos descriptores tenemos que definir cada nivel de ejecución o desempeño del alumno. Pongo el ejemplo ahora mismo en esta diapositiva, que es un ejemplo de rúbrica, cómo podemos evaluar al alumno o cómo podemos evaluar durante el proceso o al final del proyecto al alumno. Esto es un ejemplo de una rúbrica en esta metodología de aprendizaje basado en proyectos. Y ayuda a evaluar tanto conocimientos como contenidos, como competencias, como el producto final, como los recursos utilizados. Y tenemos que definir de 1 a 4 los distintos niveles de consecución de los objetivos. 4 es que lo consigue 100% y destaca en ello, 3 lo consigue pero no destaca, 2 pues, está más en la parte de suficiente de proceso, está realizando ese proceso, y 1 es no conseguido. Y esto lo podemos hacer durante todo el proceso. Podemos evaluar tanto el tema, elección y enfoque, el desarrollo de los contenidos, el producto final, la difusión de este proyecto, la socialización, distintas competencias y habilidades del alumno, el uso y de los recursos y materiales de tecnología, y por lo tanto nos ayuda al docente a evaluar al alumno. Esto también lo puede hacer cada alumno, es decir, cada alumno puede utilizar esta rúbrica para autoevaluarse, para saber cómo va avanzando en sus conocimientos y en el desarrollo de sus competencias a través del desarrollo de este proyecto. En la fase número 10, ya vamos finalizando la implementación de esta metodología, va el contarlo al público. Contarlo al público, a la comunidad, puede ser tanto al centro escolar como abrirlo a la comunidad educativa o al contexto fuera del centro. Y esto tiene que tener una buena presentación con una fecha destacada para que todo el mundo pueda participar. Esto es la culminación del proyecto y después viene la parte de la evaluación final, que en la evaluación final podemos evaluar el proceso, podemos evaluar el método utilizado, si fue bueno o no, o qué funcionó y qué no funcionó, podemos evaluar al alumnado, cómo participó el alumnado, cómo participó el profesorado y qué competencias hemos desarrollado y cuáles no y por qué. Y esto nos sirve también para evaluar la metodología del aprendizaje basado en proyectos. En la última fase de reflexión final, pues tendremos que dar respuesta a la pregunta inicial. En su fase número 1 nos preguntábamos cómo podríamos conseguir, cómo podríamos hacer, cómo podríamos desarrollar estas competencias, hacer este producto final. Tendremos que preguntarnos si lo hemos cumplido o no y por qué. Hay que responderse en esa reflexión final, lo podemos hacer de forma grupal, entre los docentes, entre los alumnos o todos juntos, quiero decir, que es una parte muy productiva para que se produce, desde donde incluso se produce el aprendizaje significativo, cuando uno se da cuenta de qué aprendió, por qué lo aprendió y cómo lo aprendió. Y esto se produce en la fase final, cuando cerramos este proyecto, esta metodología, es esta reflexión final. Ahora mismo, a continuación, quería en 2 minutos dejar muy claro cuáles son los roles de los docentes y de los alumnos en esta metodología. Los docentes tienen el fin y el objetivo de crear ambiente de aprendizaje, dar acceso a la información, fomentar y motivar a los alumnos para que investiguen, para que inicien este proyecto, guiar en este proceso, animar a utilizar procesos
metacognitivos de análisis y reflexión, reforzar esfuerzos individuales y grupales, diagnosticar problemas, ofrecer soluciones, dar feedback continuo, evaluar resultados. Estos son roles, son lo que deben de realizar los docentes durante el transcurso y desarrollo del proyecto. En cuanto a los alumnos, pues además de trabajar día a día en el desarrollo del producto final, pues tomar decisiones, investigar, construir conocimiento, ser autónomos y colaborar. Este es el rol que tiene el alumno en esta metodología. ¿Qué resultados y beneficios obtenemos con la implementación de esta metodología? Pues la verdad es que es tan importante porque ayuda a desarrollar ciertas habilidades y competencias de los alumnos como pues afrontar situaciones reales que en un futuro se van a encontrar cuando salgan al mercado a buscar trabajo. Ayudan y mejoran su capacidad de trabajar en equipo, de forma colaborativa y en equipo. Ese esfuerzo, esa motivación, ese interés por aprender a través del trabajo en grupo. Desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo, tienen que aprender a trabajar por ellos mismos, a tener una mente abierta, a buscar soluciones. Y además aumenta de esta forma y de forma indirecta aumenta el interés por el área por cada materia. Si la materia es más atractiva, si ofrecemos una metodología innovadora, el alumno va a estar más interesado y motivado en desarrollar cada una de las tareas, y independientemente de qué materia. Y esto ayuda mucho a que el alumno no solamente adquiera hábitos de estudio, sino que también desarrolle un conocimiento de esa materia que queremos como docentes. Existen algunos riesgos o dificultades que pueden mermar la consecución de los objetivos. El alumno, pues, podría ocurrir que se formule y se genere preguntas significativas que no sea capaz de responder. Ahí para eso está el docente, para ayudar en esta parte. Que el alumno o los alumnos no sepan gestionar o manejar el tiempo, que no tengan esa habilidad, que no sean capaces de cumplir los tiempos, entonces habría que adecuarlos. Pero esto es una dificultad bastante generalizada entre los alumnos. Que no sepan, y hay que enseñarles a establecer objetivos y consecución de objetivos. Para eso tenemos unas siglas muy importantes que son el SMART, que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, que tengan una temporalidad y que supongan un reto y les motive a los alumnos, cada uno de los objetivos. Podrían ocurrir muchas veces en base al tiempo que dedique cada alumno en este proyecto, pues la dificultad de transformar la información en conocimiento. Muchas veces los alumnos obtienen mucha información muy rápido y no son capaces de transformarla en un conocimiento, es decir, en poder hacer ese aprendizaje significativo. Muchos alumnos pues les costaría, en función de cómo desarrollamos este proyecto, desarrollar argumentos lógicos o razonamientos complejos en función un poco de las actividades que diseñemos como docentes. Y algunas herramientas o tecnologías que queramos implementar pueden ser dificultosas en su uso por desconocimiento de esta herramienta o porque son nuevas y nos tengamos que dedicar un tiempo a conocerlas para poder utilizarlas. En cuanto a los docentes, pues esta es la realidad. Debemos de saber que la realidad es que estos a veces, para algunos docentes, les supone una elevada carga de trabajo o responsabilidad. Tienen que hacerse cargo de algo más que de su propia materia. Tienen que colaborar y trabajar en equipo para que esto funcione. Muchas veces pues, no tienen la habilidad de gestionar y manejar el tiempo y sus tareas, y esto a veces dificulta el desarrollo del proyecto. Hay algunos docentes que para evaluar pues tienen una forma de evaluar y salir de esa línea pues a veces supone un esfuerzo también. Y como todos los docentes, pues el actualizarse en uso de esta metodología también supone actualizarse en uso de herramientas y tecnología o tecnología aplicada a este proyecto. Eso supone también un esfuerzo y una inversión de tiempo que eso tiene toda su recompensa, pero a veces al docente le cuesta por falta de tiempo. Yo siempre recomiendo en una parte inicial, antes de empezar con el desarrollo e implementación de esta metodología, utilizar esta herramienta que es el análisis DAFO, pero en este caso le llamamos MAFO, que podemos evaluar distintas áreas como fortalezas que tiene el centro, fortalezas que
que tiene esta implementación de metodología, oportunidades, áreas de mejora o puntos débiles y alertas o posibles alertas que puede tener nuestro centro en la implementación de esta metodología. Lo podemos hacer de las dos cosas, del centro y de la propia metodología de aprendizaje basada en proyectos. Esto nos ayuda a entender si podemos o no podemos o cómo podemos implementar esta metodología. Es una herramienta muy eficaz, la verdad, y esto lo debemos hacer con el equipo colaborativo o con el claustro docente que va a participar en esta metodología y es muy, muy útil. Así que lo recomiendo antes de empezar a desarrollar ningún producto, sentarse y desarrollar esta herramienta entre el equipo colaborativo. Ya vamos finalizando poco a poco, nos quedan dos cosas importantes que definir sobre la importancia de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, en realidad, para que lo entendamos, pues hace referencia a un grupo de individuos con un objetivo de aprendizaje común y con una cultura compartida. Así, pues la estructura cooperativa se organiza entre ella adecuadamente y hace que la comunidad evolucione de forma natural. Tenemos dos tipos de comunidades abiertas y comunidades cerradas. Tenemos que apostar, tenemos que intentar desarrollar las comunidades abiertas, es decir, de fuera del aula, no de dentro del aula, es de dentro a fuera del aula. Y en este sentido, pues nuestro proyecto puede favorecer a la creación de una comunidad de aprendizaje abierta, siempre y cuando pues, el desarrollo de este proyecto implique a agentes externos, es decir, no solamente a los propios alumnos y los propios docentes, sino a otras personas y agentes implicados en la comunidad y en el contexto. Es decir, pues normalmente incorporamos a este proyecto pues, a monitores, mentores, tutores, docentes, pero de manera puntual podemos incluir a otro tipo de mentores y otro tipo de profesionales que nos ayuden. Pues, crear una charla con un experto en una temática concreta, informantes, consejeros, algún personal de fuera del centro que ayude a crear esta comunidad abierta a toda la comunidad. En todo caso, pues los agentes externos ayudan a que el proyecto sea más rico, más enriquecido, que sea más real, con más realismo, con más credibilidad y además, pues, con más información y con más experiencia que aporte un punto de vista distinto y más calidad a nuestro proyecto. Esto es lo que nos ayuda a que la comunidad sea abierta y que el aprendizaje sea aún más significativo. En cuanto a ciertos movimientos del aula, el aprendizaje cooperativo. Tenemos dentro de esta metodología tenemos dos tipos de movimientos. Un movimiento hacia adentro, que es diseñar el trabajo dentro del aula, componiendo los grupos de trabajo dentro del aula, definir los roles, hacer trabajos en equipo, pero tenemos una parte muy importante que hay que desarrollar fuera del aula. Son los movimientos hacia afuera, que es la investigación de campo, que es no solamente las fuentes documentales, sino hacer investigación de campo fuera del aula, fuera del centro escolar, sobre la temática que desarrollamos en nuestro proyecto, y todos los estudiantes tienen que tener claro el sentido del proyecto, su desarrollo y toda su evolución. Cada estudiante tiene que saber exactamente qué hacer en cada momento, y esto hay que definirlo, con quién y dónde lo tiene que hacer. Nadie puede estar perdido en este sentido. Todos los miembros del grupo tienen que mantenerse activos durante todo el proyecto, durante todo su desarrollo. Entonces, en este sentido, pues tenemos que dar también servicio, ese aprendizaje hacia afuera, hacia la comunidad, ese aprendizaje servicio, ese aprendizaje que nos ayude a aportar algo a la comunidad educativa y al contexto más cercano. En este sentido podemos desarrollar pues, proyectos en el ámbito del medio ambiente, proyectos sociales, proyectos que más nos interese dentro de nuestro centro escolar. Y esto se hace hacia fuera del aula. Finalizando con esta exposición, les debo de proponer, además, que ya está en la plataforma, pues una segunda tarea, después de la primera durante la semana pasada, una segunda tarea sobre lo que hemos hablado hoy en esta conferencia. En esta tarea debemos diseñar qué actividades vamos a desarrollar en cada una de las fases del proyecto. Es decir, en cada una de esas fases, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Tanto los docentes como los alumnos, o las actividades que queremos que desarrollen los alumnos. Y esta es la propuesta de tarea número 2 que está en la propia plataforma.
Bien, llegados a este punto, pues en un tiempo un poquito ampliado más de lo normal, pues doy por finalizada esta conferencia. Ahora mismo quedo a su disposición para cualquier pregunta, aclaración o aportación desde su experiencia como docentes de un centro escolar. Así que muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, maestro Hugo Fernández, por la exposición de hoy. Abrimos entonces un breve espacio de comentarios en este momento. Saben que pueden participar pues, utilizando bien la herramienta del chat o directamente pues, abriendo el micrófono y participando en esta sesión. Si tienen alguna duda también en relación a las tareas o a algún tipo de participación dentro de lo que es la plataforma, pues también pueden consultarlo. Incluso, bueno, si no hay preguntas, sería bueno hacer un pequeño recordatorio sobre esas tareas. Voy a intentar hacerlo, realizarlo. Bien. Durante la semana pasada, pues, que hemos trabajado el módulo número 1, el módulo número 2 y parte del número 3. Esa tarea del número 1 ya está realizada por la amplia mayoría de todos los alumnos, pero en el módulo 2 tenemos un foro en el cual algunas personas han ido participando y tenemos una tarea en el módulo 3, que es la que acabo de explicar ahora mismo, además de bueno, pues el vídeo, el material de apoyo y lectura. Después en el módulo 4 tenemos, además del material, tenemos otro vídeo y tenemos otro foro para comentar y para desarrollar un poquito esos conocimientos dentro del foro entre todos los alumnos. Después en el número 5 tenemos material, tenemos otro vídeo, tenemos otra tarea, que es definir tareas, roles y funciones dentro del proyecto, que es un poco lo que hemos visto hoy. Y después en el módulo 6, además del material de lectura, tenemos otra tarea final, que es la evaluación del proyecto. ¿Cómo podemos realizar la evaluación de ese proyecto? ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Ahora ya tienen toda la información para poder trabajar en esas tareas. Si tienen alguna duda sobre alguna tarea, pues... Tenemos dos consultas a través del chat. Una de ellas de Daniela. Sí. Dice, me gustaría saber cuál podría ser el método más pertinente para evaluar a los estudiantes del nivel preescolar, ya que aún son muy pequeños para usar las que mencionó en la conferencia. Muchas gracias. Sí. Daniela, te pregunto si el nivel de preescolar, ¿qué edades comprenden? ¿Entre 3 y 6 años? Desde los 2 hasta los 6 años. Hombre, está claro que en el nivel de preescolar no deberíamos evaluar solamente conocimientos, sino más bien competencias. Hombre, los métodos de evaluación que vengan un poco definidos en el currículum escolar, pero a través de esta metodología podemos evaluar habilidades y competencias a través de una rúbrica. Yo utilizaría la rúbrica como cualquier método de evaluación, muy sencillo, muy fácil de ver y muy fácil de desarrollar. Esa rúbrica se puede adaptar a cualquier edad, a cualquier curso académico. Es sencillo de desarrollar porque podemos poner la competencia o la habilidad que queremos evaluar en cada uno de nuestros alumnos, la habilidad en lingüística, la habilidad en numérica, depende de la edad, lógicamente, no es lo mismo 3 años que 6 años.
la habilidad en manejo motriz o la habilidad plástica quiere decir, depende de la habilidad que queremos desarrollar, podemos evaluar a través de la rúbrica. La rúbrica nos da es una gran herramienta para evaluar, no solo de forma cuantitativa, sino también cualitativa. Después hay otros métodos de evaluación que podemos utilizar, ¿no? Pero en este sentido yo creo que esa rúbrica es adaptada a cualquier edad, a cualquier materia, a cualquier curso, a cualquier alumno. Pues muchas gracias. Hay una segunda consulta también de Lina López. Dice, las actividades, supongo que se refiere Lina a la tarea que está diseñada dentro del módulo que hoy empezamos a tratar, en el módulo 3, diseño de actividades en un proyecto. Dice Lina, ¿las actividades solamente se nombran o es necesario describirlas? Lina, corríjanos si se refiere a la tarea o es una pregunta en otro sentido. Sí, me imagino que se refiere a las actividades que le pedimos en esa tarea. Sí, efectivamente, es referente a la tarea. Gracias, Lina. Pues sería suficiente con definir las actividades que se van a desarrollar en cada una de estas fases. Ahora bien, si crees que es pertinente y si es posible, explicar un poquito en qué consisten esas actividades para entender. Después, a la hora de leerlo, que podamos entender nosotros a qué se refieren esas actividades. Es decir, en una línea o dos se puede poner mucha información sobre en qué va a consistir esa actividad. Es decir, describir la actividad un poquito para entender en qué consiste. Así nos ayuda un poquito a entender cómo es cada una de las actividades. Pero siempre, insisto, siempre intentar hacerlo siempre de forma resumida. Bueno, pues muchísimas gracias. En este momento no quedan más consultas a través del chat. Les recuerdo que en el día de mañana, además, vamos a tener la segunda sesión de tutoría con el docente. Por lo tanto, pues una vez puedan ya ver con calma esta sesión, que se colgará como siempre en la plataforma, y leer con detenimiento los materiales que les queden pendientes de consulta, pues en el día de mañana tendrán ocasión de poder presentar pues aquellas dudas, aquellas lagunas que hayan quedado. Será la sesión a la misma hora que la de hoy, tal y como se les ha informado a través del correo electrónico, y tienen también el calendario en la plataforma, en el curso. Muchísimas gracias al docente por la clase de hoy, por la presentación que nos ha compartido. Y bueno, un saludo a todos, gracias por haber asistido a esta clase. Saludos también a aquellos que por sus tareas profesionales o de cualquier otro tipo, pues que no hayan podido participar, igualmente podrán ver esta sesión más tarde. Les envío un cordial saludo y quedamos a disposición y en contacto a través de la plataforma. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Nos vemos en el día de mañana en la tutoría. Hasta mañana.